Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la conferencia de cierre del octavo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, Oralidades y Culturas Orales en las Bibliotecas del Sur. Con esta conferencia cerramos este recorrido de preguntas, reflexiones, pensares y sentires en torno a las oralidades de las bibliotecas del sur global. En este espacio hablaremos de la importancia de las oralidades en el sur global y en particular de la pertinencia de incluirlas en los planes y en las políticas de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas. Un saludo muy especial a nuestra conferencista invitada para este cierre, Natalia Duque Cardona. Natalia es madre, feminista, maestra, doctora en Ciencias Humanas y Sociales, magíster en Educación con énfasis en estudios interculturales, bibliotecóloga, coordinadora de la línea de investigación de bibliotecas desde el Avia Yala, Sociedades y Culturas desde el Sur de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Es investigadora en el grupo de investigación Diverser de la misma universidad, cofundadora del colectivo social Bibliotecas a la Calle y de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales Soleil. Adelante, Natalia, bienvenida. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Quiero comenzar agradeciendo infinitamente al equipo organizador del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, especialmente a María Fernanda Silva Delgado y Sandra Patricia Suescún por mantener mi presentación, la cual debido a posponerse mi regreso a Colombia y encontrándome en la ciudad de Lima, debió modificarse. Gracias por su escucha, empatía y generosidad. Hace 2 años, en el séptimo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Pensar, Sentir y Discutir Bibliotecas del Sur, recibí un regalo, la oportunidad de hablarle a los y las bibliotecarios de mi país para pensar qué podía suceder si dijésemos hágase la palabra, y tal vez esta nos hiciera comunidad. Hoy tengo la fortuna y sobre todo para mí la responsabilidad de nuevamente hacer de la palabra una oportunidad para encontrarnos bajo el respeto y admiración que siento por cada uno y cada una de ustedes, por una labor que teje territorio, hace comunidad, la tarea de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia. Esa responsabilidad nos implica compromisos y aquí está vivo plenamente el de la Red Nacional, que durante 5 días se ha dedicado a pensar e insistir en preguntarse qué bibliotecas para territorio, qué culturas, qué oralidad, corazón que siempre se acelera al hablarles a ustedes. Preparar esta charla fue para mí un ejercicio basado en pensar que nos ocurren las palabras, como lo propone Juan Álvarez, a través de uno de los libros de Futuro en Tránsito de la Comisión de la Verdad. Dice Juan Álvarez que sorprende así lo que podemos leer y reflexionar acerca de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia a partir del análisis de la manera que nos ocurren las palabras, que es también la manera como nosotros ocurrimos en ellas y en el mundo. En las palabras no hay solo lenguaje en el sentido de un sistema de signos para la comunicación. En las expresiones con las que hablamos está cifrado nuestro sistema conceptual ordinario, es decir, en ellas se define también el asunto ético crucial de cómo actuamos en el mundo. Y a propósito del tema que convoca este octavo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, oralidades y culturas orales en las bibliotecas del sur, me ocurren las palabras. Claro que las palabras nos pueden ocurrir y nosotros podemos ocurrir en las palabras en códigos distintos al daño, plantea Álvarez. Y esto es lo que he procurado, en lo que compartiré con ustedes alrededor de las oralidades y las bibliotecas, y es acercarnos a cómo ambas son el corazón hecho palabras vivas de Abya Yala, cómo han ido incorporándose al discurso, cómo han ido apareciendo en las políticas, en los planes de lecturas, en nuestro mundo de la vida, cómo hoy aún nos generan preguntas, escozor. Hay a quienes incluso les genera malestares. Sin embargo, como la palabra hecha vida, la oralidad es la oportunidad que tenemos para insistir en disminuir las injusticias sociales, históricas, epistémicas que como sociedad tenemos. Así que la invitación de hablar acerca de la oralidad en las políticas públicas de lectura, escritura y oralidad, entendiendo de modo amplio la política pública como el resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público y de una serie de transacciones políticas en donde el gobierno ya no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la cooperación de los actores.
Esto es importante porque pone lo político y lo público, y además lo colectivo, la juntanza alrededor de una carencia o un problema o una situación, y nos permite pensar cómo disponer recursos, humanidades, sujetos para abordar una situación social, en este caso, la oralidad. Así que para pensar en esta es importante referirnos a el contexto en el que la oralidad tiene lugar y las omisiones de la misma en relación con grupos históricamente desatendidos, los derechos vinculados con la oralidad y los procesos de resistencia de la misma, el lugar donde ésta puede materializarse, en este caso las bibliotecas y los planes de lectura, escritura y oralidad, y algunos casos que empiezan a sumar una posible política pública a nivel nacional que considere la oralidad. Ustedes, como artesanos del lenguaje, labran la palabra, la siembran para cultivar la vida, para cosechar ideales, para germinar libertades. Veremos ya. Latinoamérica es negra, indígena, mestiza, campesina, diversa, fuerte. La palabra nos ha llevado en la última década a rehacernos alrededor de una identidad donde la singularidad de las palabras y su fuerza simbólica ha develado que la forma en que nos hemos construido y pensado como sociedades corresponde no solo a un proceso de mestizaje, sino también a una ordenación social a través del lenguaje. Pues como lo hemos insistido en otros espacios, el campo del lenguaje es el campo de la vida misma. Y en el campo de la cultura y la educación, este ha sido escrito en letras y números, en un código alfanumérico, priorizando la conformación de una sociedad blanca, clase mediera, heterosexual. Sin embargo, Latinoamérica se resiste, se colorea y se destiñe, se teje y se desteje. Sabemos ya que esta tierra fértil, diversa, hablante, es también Améfrica, Indoamérica, Abya Yala y América. Todos estos nombres con algo en común, la palabra hablada, la palabra vivida que palpita en lo que es esta región, palabra que es fuerza y vida, palabra que fue hablada, cantada, narrada antes de configurarse en formas de registro, incluso en otras diversas al código alfanumérico, y que hoy día esa palabra es patrimonio cultural inmaterial, vinculado a tradiciones vivas, dinámicas, que son recreadas por las comunidades como parte de su memoria colectiva. Su práctica y transmisión da cuenta de la creatividad humana alrededor de las formas como sentimos, evidenciamos y celebramos nuestra identidad. El patrimonio cultural inmaterial está vinculado a todo aquello que nos hace sentir de dónde venimos, aquello que nos recuerda nuestras raíces. Es por ello que cuando hablamos de oralidad, de las oralidades, de la cultura oral, es importante insistir y explicitar, siendo este un acto de justicia social, por qué partimos de los pueblos indígenas y negros. Pues aunque parezca un asunto obvio, nombrarlo nos sitúa y nos recuerda que el lenguaje como herramienta esclaviza, libera, condena, resucita. El castellano y el portugués fueron las lenguas de los saqueadores, las lenguas bajo las cuales buscaron amansar un espíritu indomable, que se resistió y se resiste a desaparecer en la palabra justa y cargada de rebeldía. Por ello, necesariamente, pensar la oralidad en un inicio implica pensar lo originario, en lo ancestral, que incluso se resistió a desaparecer. Algunos lo guardaron y ocultaron para luego florecer, como hoy día lo vemos. Según UNICEF, los pueblos indígenas de la región hablan 420 lenguas distintas, de las cuales 103, el 24.5%, son idiomas transfronterizos que se utilizan en 2 o más países. El quechua destaca especialmente, ya que se habla en 7 países distintos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Además, 108 pueblos indígenas son también transfronterizos en América Latina, lo que estimula a pensar por encima de las fronteras nacionales. Aún así, la cantidad de lenguas no es una de las características principales de los pueblos indígenas en América Latina, ya que, por ejemplo, en África hay actualmente cerca de 2.000 lenguas, en Asia del Sur unas 1.500 y en Nueva Guinea cerca de 1.000. Lo que hace a la región única es que tiene la mayor riqueza del mundo en familias lingüísticas. En el Atlas se registran 99 familias, mientras que en las zonas mencionadas anteriormente solo existen entre 10 y 27. En América Latina, la familia lingüística más extendida de todas es la arawak, que va desde Centroamérica hasta la Amazonía. Está presente en 10 países y de ella proceden más de 40 lenguas distintas.
Y en los refugios de la palabra, las bibliotecas, en instituciones de la memoria como las bibliotecas, la oralidad fue aconteciendo, fue asomando sus narices. Permítanme un segundito que se adelantó un poquito más. Y él fue asomando sus narices, comenzando por la pregunta por esas diferencias. Nos preguntamos qué pasa con los pueblos negros, palenqueros, raizales, indígenas, gitanos, y cómo nos relacionamos con las 65 lenguas indígenas de nuestro país, las 2 lenguas criollas y la romaní. Si al menos sabíamos que existían, si podemos generar servicios, colecciones, y por un momento no supimos qué hacer. Hasta que hace no más de una década dimos el primer paso, como pronto lo veremos, solo el primer paso. Sin embargo, lo oral no se limita a lo indígena y lo negro. En las oralidades y las culturas orales vive el ate, lo campesino, las ruralidades, y con ello reafirmamos que esta palabra intangible que se nos escurre de las manos, que queremos apresar, registrar, organizar, sistematizar, renuente sigue su camino. Patrimonio cultural y material le llaman, que los pueblos indígenas y negros en los campesinos se transmite de generación en generación. Lo oral en las ruralidades y en lo campesino es una forma de resistencia que se mantiene viva en la memoria local de los pueblos y asimismo un artilugio para transmitir la cultura propia. Es la forma elemental de tejer la tradición y la historia y por tanto vital para su permanencia. Sin embargo, debemos recordar que así como hablar de lo indígena implica una gran riqueza en relación con los pueblos, hablar de lo campesino igualmente, pues existe una única forma de ser campesino. Ribereños, sabaneros, cienagueros, costeños, friados, los oficios, las economías, las fiestas, festivales, la oralidad, las oralidades, la cultura oral, aviva la memoria que existe en la ruralidad. Así que Latinoamérica, como región, pero también como símbolo de resistencia, es un continente basado en la cultura oral. Incluso por ello, o tal vez debido a ello, hemos recuperado formas otras de nombrar la región, que nos ha permitido interpelar y reflexionar el lugar de la biblioteca, la lectura, la escritura y la oralidad, como Abyayala, como Indoamérica, como Améfrica. Toda la tradición cultural de los distintos pueblos Creo que estamos teniendo problemas de conexión con Natalia. Natalia, si nos estás escuchando, podrías intentar salir y volver a entrar porque se cayó totalmente la comunicación. Bueno, vamos a esperar un momento para que Natalia vuelva a entrar porque se cortó la comunicación. ¿Ya? Ah, vale, listo. Entonces, continúa, Natalia, es que por un momento te perdimos. Ok, ok, entonces les decía que referirnos al tema de pensar la oralidad desde lo negro, lo indígena, lo campesino, lo gitano, nos lleva ineludible a ver que esta tiene un cordón territorio y la tierra como ese bien más preciado configura el espacio alrededor del cual gira la vida. La relación con la tierra no solo está en el plano de lo material, sino también de lo espiritual. La tierra permite una continuación histórica, la plenitud de la vida, la tierra como hogar, como casa grande, como la casa común. La tierra no solo como dadora, sino como protectora, cuidadora, madre que abraza y aguarda. No me han perdido otra vez, ¿cierto? Siguen acá. ¿Sí? Ok. Así que hablar de realidad y bibliotecas implica hablar de la tierra y las bibliotecas, de cómo éstas se vinculan con el territorio, cómo se convierten en proyectos comunes, en una casa común y sobre todo cómo las palabreamos, cómo nos acercamos a las mismas a través de procesos que permitan a las comunidades desarrollarse plenamente
y a quienes no se reconocen como parte de grupos originarios, aprender de los mismos, a favor de una casa común. Ahora bien, incorporar políticas públicas en el campo de la educación, la cultura y las bibliotecas no es un asunto menor, pues implica que pensemos en formas comunales de tramitar estas políticas, comenzando por que éstas se movilicen desde la base, para que estén presentes en la esfera pública. Como veremos, la enunciación de los derechos permanece, sin embargo, aún no es parte orgánica de nuestros proyectos bibliotecarios. Encontramos que la oralidad ya está presente, la enunciamos, pero falta ver cómo vamos a hacer para que sea orgánica en estos proyectos bibliotecarios. Podríamos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Gracias. Ahora bien, sabiendo que somos una región completamente oral, pues sería importante plantear un poco por qué esta región en términos de derechos y resistencias y algunas normativas o políticas que nos esa oralidad de forma orgánica. Y la oralidad como parte de lineamientos internacionales que puede incidir en políticas públicas está presente hace más de 3 décadas, en general siempre relacionada con el patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, esto no quiere decir que exista en el contexto bibliotecario alrededor de las políticas públicas hace muchísimo tiempo. Incluso hemos omitido su inclusión y desconocemos en ocasiones los documentos que podrían permitirnos articularnos a estas. En este orden de ideas, se hace importante conocer aquellos lineamientos y normativas que puedan sumar a un tejido alrededor de las políticas públicas, bibliotecas y culturas orales. Siguiente, por favor. Desde 1989, por recomendación de la UNESCO, se insistía en la necesidad de salvaguardia de la cultura tradicional y popular. Y posteriormente, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural del 2001, se reconoce la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad. Y en la Declaración de Estambul, en 2002, se busca la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el respeto del patrimonio cultural inmaterial en las comunidades, grupos individual e internacional, a la importancia del patrimonio cultural inmaterial. Esto es muy importante porque las bibliotecas históricamente hemos trabajado con patrimonio bibliográfico y documental. Y el reto con la oralidad en las políticas públicas es que no podemos seguir trabajando solamente con patrimonio bibliográfico, sino que debemos volcarnos a trabajar con patrimonio cultural inmaterial. Ahora bien, además de estas que ustedes están viendo acá en pantalla, podríamos también aludir a pensar un poco en la perspectiva de lo que plantea la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y la invitación que nos hace a salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar la expresión, la creación y difusión en el mayor número posible de lenguas, a estimular la producción, la salvaguardia y la difusión de contenidos diversificados en los medios de comunicación y las redes mundiales de información, y con este fin promover la función de servicios públicos. Sabemos que en Colombia, por ejemplo, con nuestra ley de bibliotecas, las bibliotecas públicas son servicios públicos. Y además, en tanto podemos respetar y proteger los sistemas de conocimientos tradicionales, especialmente los de pueblos indígenas. Asimismo, en este contexto de derechos asociados a la diversidad cultural, de manera amplia y específicamente vinculados con la oralidad, alrededor de las lenguas y el plurilingüismo, encontramos que en 1996, más de 96 estados de 5 continentes proclamaron una declaración sobre los derechos lingüísticos. Y esta declaración de los derechos lingüísticos es fundamental en el contexto de los derechos humanos y sobre todo para que aquellas instituciones que se vinculan con la sociedad a través de la cultura, las bibliotecas, por ejemplo, puedan ocuparse de conocerla y también de aportar a este ejercicio. En la proclama de la igualdad de los derechos lingüísticos se habla de que no tendremos distinciones entre lenguas oficiales, no oficiales, nacionales, regionales, locales, mayoritarias o minoritarias. Considera, por ejemplo, inseparables e interdependientes las dimensiones colectiva e individual de los derechos lingüísticos, ya que la lengua se constituye colectivamente en el seno de una comunidad y es también en el seno de una comunidad que las personas usan la lengua. La preocupación de la oralidad en la biblioteca y las culturas orales implícitamente nos llama a hacernos cargo de preocupaciones relacionadas con las desigualdades que han sufrido poblaciones históricamente desatendidas, y esto nos llama a trabajar alrededor
de temáticas y preocupaciones como las que se plantean en estos documentos. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora bien, ya que tenemos un contexto amplio de Latinoamérica, de la región, porque nuestra región es netamente oral, pero además de ello, también de algunos documentos que luego al final vamos a volver a revisar, porque sé que pasé muy rápidamente por ellos, pero que pueden ser de utilidad para que empecemos a enmarcar nuestras políticas públicas, nuestros planes de lectura, escritura y oralidad, con un patrimonio diferente al bibliográfico y documental, y nos ocupemos del patrimonio cultural inmaterial. Voy a detenerme unos 5 minutos en una idea de esa palabra no solamente está reflejada en la cultura escrita, sino que es una palabra viva. El lenguaje ha sido y será desde el inicio de los tiempos magia pura. Recordemos alguna historia de aquellas que nos contaban los abuelos, los maestros o nuestros amigos, o quizá la melodía del arrullo con que nos acunaban unos tiernos brazos. La palabra en todas sus manifestaciones es una posibilidad para crear, para soñar y sobre todo para tejer mundos posibles en esta realidad. Este entramado de palabras lo tejemos en lugares cotidianos, tan cotidianos como la biblioteca, la escuela o el hogar. En el mundo hay aproximadamente 187 países, algunos de ellos no reconocidos por organizaciones internacionales. Si hiciéramos el ejercicio de imaginar cuántas culturas, lenguas, cantos, cuentos, cuántas historias podríamos encontrar en cada uno de estos territorios y cómo se reflejarían en espacios como las bibliotecas, ¿qué encontraríamos? A grandes rasgos, hay un mundo bastante diverso, inacible, tan y que en ocasiones olvidamos explorar. Podemos conocer un poco más de este mundo si construimos entornos para conservar la memoria, en donde las prácticas de lectura, escritura y oralidad se nutran de saberes milenarios y de culturas ancestrales. Tan solo en Colombia, el patrimonio cultural inmaterial, herencia de aquellos que nos antecedieron, excede nuestra imaginación. Pensar en la oralidad en las políticas públicas de lectura, oralidad y bibliotecas, en este contexto nos llama a pensar y palabrear bibliotecas, donde la palabra viva, donde las oralidades como diversidad cultural entren a la biblioteca más allá de la palabra pronunciada. Así que pensar en una biblioteca donde la palabra palpite, vibre, se mueva, camine, nos implica y viene implicando para la bibliotecología y las bibliotecas, como ya lo anticipaba, un cambio de paradigma alrededor de la cultura escrita y la información registrada. Tal vez sea por ello que si bien comenzamos a nombrar la oralidad, aún nos vemos con escasos recursos para incorporarla orgánicamente y no subalternizarla a una idea de biblioteca. Para ello de la mano de pensar cómo incluir la oralidad en las políticas públicas, les propongo entonces que reconozcamos cuáles son las características que tiene el patrimonio cultural inmaterial y pensemos cómo podrían articularse a las bibliotecas. La biblioteca, como la oralidad, es colectiva, es un bien común. La biblioteca es dinámica, tal cual lo es el patrimonio cultural inmaterial, y asimismo integral con un cultural inmaterial está vivo, es una tradición viva, al igual que las bibliotecas. Las bibliotecas y la palabra viva implican hablar de cultura oral en relación no solamente con actividades que se realicen alrededor de la palabra en voz alta, como cuenteros o cuentacuentos, sino también hablar del conglomerado de saber que se encuentra en la tradición ancestral, de un saber acumulable que puede transmitirse de generación en generación. Yo creo que podemos pasar a la siguiente. Una biblioteca viva implica pensar y tejer alrededor de una biblioteca intercultural, en la que se desjerarquice su labor de la cultura escrita exclusivamente, así como se ha ocupado de la salvaguarda de ese patrimonio bibliográfico. Hoy día es momento de que se ocupe también del patrimonio cultural inmaterial. Tal vez a simple vista sea un poco complejo pensar cómo vamos a hacerlo, pero la invitación es a que podamos reconocer los diferentes tipos que existen de patrimonio cultural inmaterial para preguntarnos de qué modo estos empezarían a habitar las bibliotecas de manera viva, no solamente en los anaqueles o en los libros, sino haciendo de la biblioteca un espacio para que la palabra viva. Siguiente. Este es, digamos, creo yo,
la última parte y también muy importante para esta conferencia porque la idea es que podamos conocer cuáles son los casos que en este momento tenemos en Colombia alrededor de políticas públicas que vinculan la oralidad, pero también cuándo comenzó esto, o por lo menos, acá voy a hacer la claridad, cuándo Natalia sabe que comenzó. Sí, es decir, aproximadamente hace una década en Colombia comenzamos a problematizar la oralidad alrededor de las bibliotecas y la bibliotecología. Y cuando me refiero a ello, no aludo a la palabra en voz alta, a las lecturas en voz alta. Me refiero con problematizar, a poner en discusión cuál es el lugar de la oralidad como un correlato de la lectura y la escritura en las bibliotecas públicas y cómo estas reflexiones inciden directamente en políticas públicas vinculadas con el libro, la lectura y las bibliotecas. Si bien las experiencias que presento a continuación corresponden a actores estatales e institucionales, considero importante anotar que estas políticas públicas y la inclusión de la oralidad en las mismas surge de abajo hacia arriba, de la necesidad que en el campo de la vida y diversos colectivos sociales han puesto en discusión alrededor de la diversidad cultural, con gran fuerza a los pueblos negros e indígenas del país. Lo anoto porque si bien quiero proponerles este recorrido por lo que hoy tenemos en Colombia en materia normativa, esta normativa comienza a configurarse como política pública para el país, para las regiones y para los municipios, una vez que ciertos grupos poblacionales y ciertas comunidades también empiezan a demandar que no se sienten parte de espacios culturales como las escuelas, como las bibliotecas. Y para ello es muy importante, por ejemplo, tener presente que todo el trabajo que ha existido desde la Ley 70 con los pueblos negros, toda la ley que tenemos en Colombia respecto a las lenguas originarias, ha implicado que esto se visibilice porque no ha estado presente en espacios culturales y educativos como las escuelas y las bibliotecas. Entonces, cuando les voy a presentar esto, por eso quería hacer esa pequeña anotación, porque llega a nosotros, pero llega porque ya se hizo un trabajo de base social, y ese trabajo de base social no lo hicimos los bibliotecarios ni los bibliotecólogos, sino que lo hicieron los pueblos exigiendo y demandando que se solventen injusticias históricas y epistémicas alrededor de lo que significa, por ejemplo, ser negro, ser negra, ser indígena, ser campesino, ser gitano en un país como Colombia. Lo que hoy tenemos alrededor de las políticas públicas que vinculan las oralidades son acciones colectivas que nos han dado la posibilidad de comprender los paradigmas sociales a partir de epistemologías propias, de propuestas del sur, y que ha ido desencadenando en acciones afirmativas que hoy nos permiten reflexionar creativamente acerca de la realidad, permitiendo reconstruir, formular y legitimar alternativas, otras que conlleven a una sociedad más justa, equitativa y libre. En tanto, estas políticas públicas, repito, para que recordemos un poco el marco de esto de políticas públicas, podríamos entenderlas como ese conjunto de actividades de las instituciones del gobierno actuando directamente o a través de agentes y que va dirigida a tener una influencia determinada sobre las vidas de los ciudadanos. Y estas políticas públicas también tienen unas características, son procesos de decisión de nombrar, de incluir, pero también de excluir. Pueden consistir también en lo que no se está haciendo, o sea, aparecen porque tenemos un problema social o un hecho social, una injusticia que debe ser solventado. En este caso, alrededor del lenguaje, nos estamos refiriendo a las oralidades. Las políticas públicas raramente son decididas y desarrolladas por una sola organización y estas implican necesariamente una interrelación de varias organizaciones y actores. Hay algo en común en las políticas públicas que vamos a presentar en este caso y es que tienen, uno, enfoques diferenciales, interseccionales, territoriales y algunos interculturales, y reconocen una carencia y en tanto la necesidad de saldar una injusticia epistémica alrededor del lenguaje. Sin embargo, en ocasiones lo que nos hemos encontrado es que sigue siendo complejo cómo asir o cómo materializar la oralidad a ese día a día, a eso cotidiano. Siguiente, por favor. La primera experiencia de la que tengo memoria y registro
Si hay una que esté antes o después o se omití alguna, pues les pido excusas. Esto es lo que voy a empezar pues como a contarles un poco en qué estamos. Esta es una pequeña línea de tiempo, pero vamos a la siguiente, por favor. La primera experiencia en la que tengo memoria y registro en el país, mucho antes de que Medellín, que es uno de los casos más conocidos, tuviese su Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, corresponde a la inclusión de un programa de promoción de lectura de lo afrocolombiano, retomando la tradición oral. Siguiente, por favor. La cual fue liderado por la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra y enmarcado en lo que era en su momento para el año 2013 en el Plan Municipal de Lectura y Escritura. No había plan de oralidad. Habíamos propuesto en ese entonces un programa de educación lectora intercultural que se llamaba PELI, que estaba enfocado en la memoria negra y era realizado a través de talleres de fomento a la lectura, la escritura y la oralidad en espacios públicos, bibliotecas públicas de la ciudad de Medellín. Siguiente, gracias. Ese es el primer programa, que no es una política pública, pero como recordamos que las políticas públicas implican la suma de actores, por ejemplo, aquí no fue el Estado, sino que fue una organización que empezó a liderar un proceso que vinculaba la oralidad en espacios bibliotecarios públicos a partir de lo negro. Siguiente, por favor. Estoy esperando que la siguiente, pues ahí son imágenes del programa. Podemos avanzar una más, por favor. Luego en el 2014 fue el municipio de Sonsón, adelante, por favor. Luego en el 2014 fue el municipio de Sonsón, al oriente antioqueño. Natalia, te fuiste nuevamente. Sí, no. En este plan, por ejemplo, la oralidad se entiende que no Natalia, solo... es que ¿Sí? te desconectaste un momento. ¿Será que puedes retomar desde el tema de lo del municipio de Sonsón? Es que ahí se Sí, cortó claro. un momento. Gracias. Ah, bueno, perfecto. Entonces les decía que en el municipio de Sonsón es el primer plan que se formula y que lo acompaña la formulación la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra. Y en este plan lo que se hace es la vinculación del patrimonio cultural inmaterial campesino. Y se entiende en este orden de ideas que la oralidad no solo sirve para comunicar, sino para hacer un vehículo con la memoria. Y este es un antecedente, yo creo, de hace muchísimos años, 2014 ya son un montón de años, y que empieza en el oriente antioqueño. Siguiente, por favor. Ahí sí me están escuchando, Valeria, ¿cierto? Sí. Ok, listo. Para el 2016, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que tras una evaluación de su plan municipal de lectura-escritura, se propuso para Medellín un nuevo plan. Ese plan fue el PCLEO, como lo conocemos, que ya es el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, que comienza a poner en la esfera pública lo relativo a la oralidad en relación con el habla. En el plan se dice que se aspira a que las personas resignifiquen y revaloren el hecho de hablar, escuchar, leer y escribir, y entender que estas son prácticas inherentes y ligadas a sus vidas, que les permiten acceder a saberes y construir historias, concebir y desarrollar proyectos de bienestar y plenitud, y hacen uso, por ejemplo, de un marco analítico que es la teoría de las capacidades de Martin Nussbaum, que también nos amplía muchísimo la perspectiva de lo que significa la oralidad. Avanzamos a la siguiente, es que yo sigo viendo la de Sonsón, y perfecto, a la siguiente, por favor. Perfecto, yo creo que una más. Perfecto. Es importante anotar que si bien la oralidad comienza a nombrarse, el peso de la cultura escrita ha implicado que su incorporación sea lenta y que pensar en acciones que articulen de manera contundente la oralidad ha llevado un tiempo importante. Acá, en palabras de Ana María Tobón, quien es la coordinadora del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, que muy amablemente me brindó una entrevista para esta conferencia, ella nos dice que en Medellín la oralidad ya estaba presente en algunas acciones del Plan Municipal de Lectura y Escritura, pero fue en la evaluación de esta política pública y en la reformulación del plan cuando hicimos una pausa en el camino para integrar la oralidad. En la ciudad se sentía mucha fuerza en este llamado,
Así que el plan que teníamos se transformó en un plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad. Y desde entonces, de manera más consciente, hemos tratado de abordar la oralidad. Reconocemos que para Medellín todavía es difícil comprender este universo y por eso seguimos estudiando y aprendiendo. Siguiente, por favor. Por la experiencia que hemos tenido, hemos ido comprendiendo que hoy estamos llamados a hablar de oralidades, pues en la palabra nace todo y el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad busca darle a la oralidad el valor que siempre ha tenido y que a veces no le damos, porque creemos que la lectura y la escritura son prácticas importantes. Ana María me compartía para preparar esta conferencia, por ejemplo, algunos de los ejercicios que hace la ciudad de Medellín para pensarse, y esto es uno de los asuntos más bellos que yo quisiera destacar, y es que cuando todavía no sabemos cómo hacerla, pues entonces el mismo plan se encarga de generar las estrategias, mecanismos y espacios para pensar qué vamos a hacer con la oralidad. Entonces, tienen, por ejemplo, espacios como un seminario de oralidad, que fue el 30 que ustedes están viendo allí, seminarios de abuelos cuentacuentos, donde se piensa un poco qué pasa con esa palabra leída en voz alta, perdón, pero también tienen muchos otros espacios, como por ejemplo el colaboratorio del pensamiento Leo, se ha incluido la oralidad en los estímulos, pero hay una insistencia muy grande y es que en Medellín tenemos la palabra, dice Ana María, en Medellín tenemos la palabra, un espíritu, encontrar en las palabras muchas maneras de vivir mejor o para el buen vivir y un mensaje, las palabras funcionan. Entonces Medellín, como un caso que yo sé que es emblemático para muchos lugares de Colombia, pues también sigue pensándose el tema de la oralidad y lo hace a través de su propio plan. El mismo plan permite pensar cómo se va a seguir incorporando esa oralidad. Siguiente. Para el 2017, recuerden que el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín fue en el 2016. Para el 2017, la siguiente, por favor. La Gobernación del Valle de Cauca, a través de ordenanza número 453, y la siguiente, adopta la política pública de lectura, escritura y oralidad en el departamento del Valle del Cauca. En este caso emblemático de política pública, que además lo declaran, es fundamental destacar principios vinculados con el patrimonio cultural inmaterial. En esta política, por ejemplo, se destaca el reconocimiento del patrimonio regional, la memoria histórica y la tradición, a la luz de la inclusión social. Y asimismo hay una anunciación a lo diferencial en términos de la diversidad cultural y los procesos de concienciación alrededor del lenguaje. Siguiente, por favor. Ahora bien, a nivel nacional, hoy en Colombia contamos con un Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad 2018-2022, el cual fue presentado en el 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Pensar, Sentir y Discutir Bibliotecas desde el Sur, y realizado en conjunto por el Ministerio de Cultura y Educación. Vamos a el siguiente, por favor. Para el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, la oralidad, vamos a esperar que aparezca acá, es que yo todavía no estoy viendo el de, ya sí le estoy viendo. Para el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, la oralidad es una forma de expresión del lenguaje que pone de manifiesto la existencia de un sistema simbólico propio de un contexto y de las relaciones que se establecen entre las personas y entre estas y su entorno. En este sentido, constituye una forma de acceder al conocimiento al propiciar el intercambio de significados, símbolos y sentidos. Y esto es muy importante porque ya no solamente tenemos planes municipales o planes departamentales, sino que tenemos un plan nacional para que a nivel de país sigamos pensando cómo vamos a trabajar en acciones de justicia social que nos permitan incluir la oralidad en nuestros planes de lectura. Siguiente, por favor. Luego, en el 2021, el Plan de Lectura, Escritura y Oralidad, Leer para la Vida de Bogotá, tiene como sur la construcción de una ciudad comprometida con el desarrollo de la vida digna de sus ciudadanos. Leer para la vida es reconocer que la cultura es un asunto del lenguaje y que la primera forma del lenguaje es la práctica oral. Siguiente, por favor. Es que yo sigo viendo el Plan Nacional. Hola. Te escuchamos, Natalia. Estamos en la diapositiva de Sabaneta Palabras Vivas. Gracias.
de ese Muy plan? recientemente, el municipio de Sabaneta ha formulado su plan municipal, bibliotecas, lectura, escritura y oralidad, Sabaneta Palabras Vivas, gracias Valeria, en el cual se observa de un modo consistente la oralidad y su incorporación a la idea de bibliotecas vivas. E igual con Juan Vicente, quien es responsable del plan de Leo, también, gracias a Juan Vicente por su tiempo y por su voz, él me dice que cuando se dieron a la tarea de pensar la oralidad aparecieron dos cosas: la intención de poner la palabra en el centro, la hablada, la escrita y la leída, y lo segundo, que cuando hicieron un reconocimiento territorial para formular el plan, se encontraron con un reconocimiento mayor en la oralidad que en la tradición escrita, porque incluso en Sabaneta hay un palenque que está ubicado en la zona noroccidental, donde la mayoría de la población es negra y allí hay una tradición oral muy importante. Siguiente, por favor. El Plan Departamental de Lectura, Escritura y Oralidad de Bibliotecas de Risaralda, PDLEO-B, se formaliza el 22 de agosto del 2022 y ustedes se van a dar cuenta que en este 2022 se han formalizado varios planes, seguramente se me habrá escapado alguno. Plantea que respecto a la oralidad existen múltiples espacios en el departamento donde se desarrollan y permiten el intercambio de ideas y manifestaciones culturales que vitalizan los espacios comunitarios. En este plan, por ejemplo, de Risaralda, hay una insistencia muy profunda en lo comunal. Es colectivo. Y este plan que formula Risaralda es colectivo. Siguiente, por favor. Y finalmente, a nivel municipal, el 23 de agosto de 2022, el municipio de Cartago del Valle del Cauca, en el marco de la política pública alrededor de las LEO, crea la Mesa Municipal de LEO para poner en marcha la política pública de lectura, escritura y oralidad del municipio consolidada en un plan territorial. Es así como la incorporación de la oralidad en las políticas públicas y bibliotecas, y me atrevo yo a decir como profesora que en la formación bibliotecológica y de las ciencias humanas y sociales nos implica necesariamente una interpelación por el lugar de enunciación, que a través de la interculturalidad, recordando, como lo decía al inicio de esta conversación, recordando que Latinoamérica es negra, indígena, mestiza, campesina, diversa y fuerte, nos lleva a preguntarnos cuál es el lugar de la oralidad en las bibliotecas, en los espacios culturales y en la formación de bibliotecarios, bibliotecarias, bibliotecólogos. A continuación, y para ir cerrando un poco este espacio, avancemos por favor. Voy a proponerles algunas ideas que creo pueden tal vez ser de utilidad para pensar cómo incorporar de manera orgánica la oralidad a las políticas públicas. Vamos por favor un poco más, ya a la parte donde están las recomendaciones. Estas recomendaciones en 5 espacios. Ahí, adelantico, nos volvemos una. A nivel de fundamentación y argumentación, antes de esa, lo principal y mi recomendación sería que pudiésemos conocer e incorporar políticas, directrices y normativas que vayan más allá de lo bibliotecario y bibliotecológico. A nivel mundial, por ejemplo, ya acá hay un listado que les recomiendo, pues yo mencioné algunas en esta conferencia, pero por supuesto está la Declaración de la UNESCO sobre la raza y los prejuicios raciales, la Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, entre muchas otras. A nivel nacional, acá hay algunas normativas que creo que pueden sernos de utilidad para pensar cómo fundamentar y cómo incluir en nuestras políticas públicas todo lo que tiene que ver con las oralidades y las culturas orales. La Política de Diversidad Cultural de Colombia, la Ley 138/2010, por la cual se aprueba y se apoya el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, y se habla de la preservación y fortalecimiento de la diversidad de las expresiones culturales, por supuesto, el Plan Decenal de Lenguas Nativas de Colombia. A nivel interseccional, una recomendación es que al momento de pensar cómo incluir, cómo trabajar las oralidades en las políticas públicas, incluyamos en estas políticas planes y enfoques interseccionales
que pongan en la esfera pública la oralidad y su vinculación con pueblos originarios más allá de lo étnico-racial. Es decir, que no pensemos que la oralidad se limita específicamente a trabajar con pueblos negros e indígenas, porque nosotros también somos campesinos y también somos mestizos, y el mestizaje incluso nos ha traído a través de la oralidad todavía muchas historias, mucho saber y mucha información que está es en lo oral, no en lo escrito. Entonces, los planes al incluir la oralidad no necesariamente se deberían limitar solo al étnico-racial, que también es como una advertencia en la cual no, con la cual debemos tener cuidado. Y a nivel de recursos, vamos avanzando, por favor, que yo creo que ya incluso dije las otras, y ya esta creo que es de las más importantes. Yo espero un segundito. Más allá, por favor. A nivel de recursos, que lo que les quiero decir, mientras ubicamos la diapositiva, no, hacia el final, es que para poder empezar a hacer la transición al tema de cambiar un poco el patrimonio, un poco el patrimonio bibliográfico y documental, ahí gracias, el patrimonio bibliográfico documental e incorporar el patrimonio cultural inmaterial, mi recomendación es que podamos empezar a tener en consideración los 14 campos que, de acuerdo al Ministerio de Cultura de Colombia, componen el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, si en patrimonio bibliográfico y documental nosotros estamos hablando de libros, revistas, afiches, y lo tenemos clarísimo, ¿cuál es? Entonces la pregunta es, y entonces si vamos a incluir la oralidad, ¿qué tendríamos que incluir? Pues vámonos a lo que ya existe, y es cómo empezamos desde la biblioteca a dialogar con ello, y también cuáles son las posibilidades reales para hacerlo. Y esto implica pensar las lenguas, los lenguajes y la tradición oral. Son 14 campos, les voy a mencionar solo algunos: el conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo, la medicina tradicional, la cultura culinaria, los actos festivos y lúdicos, juegos y deportes tradicionales. Bueno, los enumeré de la A y me va hasta la N, o sea que no se los voy a leer uno a uno, pero son 14 campos y esto es fundamental. Esto sería, digamos, lo más importante para pensar cómo hacemos ese tránsito, porque es que lo que nos sigue problematizando para incluir en políticas es cómo lo materializamos, y no lo podemos materializar porque es intangible, patrimonio cultural intangible. Pero entonces vámonos a mirar cuáles son los que existen. Siguiente. Y a nivel de políticas estatales, sabiendo que la tierra, el territorio, es ese, digámoslo, cordón umbilical común que congrega a los pueblos y comunidades que son fuertemente orales, pues la invitación sería que este no es un trabajo, bueno, ahí los había puesto, siguiente por favor, este es un trabajo que no debemos hacer solos y solas, sino que es un trabajo que también, para incluir la oralidad, debe vincular, adelante por favor, debe vincular a diversos grupos y a diversos ministerios, y no solamente al Ministerio de Cultura, sino que también sería fundamental, por ejemplo, pensar cómo se trabaja con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, con el Ministerio de Cultura, porque la tierra es ese elemento en común que tienen las culturas orales. Hoy para Colombia, para ir cerrando, es importante fortalecer la incorporación de la oralidad de modo articulado con diversos campos sociales y políticas públicas. Y es así, como idea final, quisiera plantear que la posibilidad de detenerse, analizar y comprender cómo formular políticas públicas con un sentido social claramente determinado es un camino directo a la concreción de acciones afirmativas que contribuyan al desarrollo y, por supuesto, a la disminución de brechas sociales. En otras palabras, las políticas públicas se vuelven relevantes una vez logran generar acciones afirmativas, pues en esa medida se concretan y adquieren la finura de la acción política. La oralidad es palabras hecha vida en Abya Yala, porque Abya Yala es ese nombre que tiene la región antes del saqueo cultural de Latinoamérica, en lengua del pueblo gunadule, que está entre Colombia y Panamá. Y para mí es eso, es decir, cuando logramos incorporar la oralidad en las políticas públicas, lo que estamos haciendo es incorporando la vida en las bibliotecas y contribuyendo a nuestras funciones sociales que son inherentes a la institución bibliotecaria, y es aportar esa disminución de brechas de desigualdad social. Me atrevería a decir, para cerrar, que en Colombia tenemos un gran avance, por lo menos estamos reflexionando. Yo traté de documentar algunos de los casos que tenemos en la actualidad, pero es clarísimo que nosotros estamos caminando hacia una política pública nacional que vincule alrededor de la lectura y la escritura también la oralidad como un correlato del lenguaje,
no como algo más, no como algo más, no, sino como un correlato, todos en el mismo nivel, pero reconociendo, y por eso partí de allí, de recordar por qué era importante pues pensar en Latinoamérica, y es porque Latinoamérica es una región netamente oral. Eso no quiere decir que no accedamos a la cultura escrita, pero que tiene una gran tradición, una gran riqueza y una gran vida allí. Yo creo que podemos dejar de compartir por ahí la presentación y bueno, pues agradecerles un montón y pedirles mil disculpas por las incomunicaciones, pero bueno, yo creo que por lo menos tendremos un poco de qué conversar en este ratico que queda. Vale, Natalia, muchas gracias. Sí, en efecto, la idea era como tener unos últimos minutos para cerrar, pues primero para compartir los saludos que envían desde diferentes lugares de Colombia que están conectados, desde Arauca, Antioquia, Tolima, Cauca, Cesar, Boyacá, Santander, Chocó, Tolima, Putumayo, Valle del Cauca, Magdalena, bueno, y todos los que se fueron conectando después de esto. También quería compartirte algunos de los comentarios que suscitó la conversación, pues tu ponencia. Dice Brian Aguillón, es interesante fortalecer en las ruralidades los saberes ancestrales, las tradiciones diversas asociadas a los sistemas agroalimentarios localizados que construyen culturas y territorios diversos. Carolina Barón nos dice, que no se quede solo en el descubrimiento o la preservación en el museo, sino en su difusión. Las bibliotecas deben trabajar por la multiplicación de saberes o hallazgos patrimoniales. Un buen apoyo puede ser hacerse de las universidades. Por ejemplo, recomiendo mucho el trabajo de la Universidad del Externado de Colombia con la Facultad de Estudios Culturales. Ellos han realizado diferentes trabajos articulados con diversos contenidos y entidades públicas como el ICANH y RTBC. Bueno, también quería compartirte uno que es comentario que se vuelve pregunta también, que es muy interesante, de Javier Casas. Pienso que el valor o la estima que la administración local le da a las bibliotecas no corresponde con la importancia de estos espacios en la reconstrucción del tejido social. Las bibliotecas vinculan, permiten el encuentro y todo sucede debido a la palabra, ya sea oral o escrita. Por lo menos acá en el Huila, los municipios carecen de planes municipales de lectura y escritura y oralidad, y aún más con la oralidad. ¿Qué recomendaciones tienes tú desde la experiencia para quienes queremos iniciar un proceso de gestión para la definición de planes de lectura, escritura y oralidad en nuestros municipios? Gracias, Valeria. Bueno, pues lo primero es que al final decía un poco que cuando vamos a pensar en la inclusión de la oralidad específicamente, hay algo en común y es la tierra y el territorio. Y eso nos lleva, por ejemplo, a pensar que las bibliotecas, pensar qué biblioteca para qué territorio. Y necesariamente, a su vez, esto nos lleva también a pensar que los procesos deberían, pues idealmente, ¿cierto? Deberían ser procesos consensuados comunalmente, comunitariamente y también estatalmente. Cuando hablo de Estado no me estoy refiriendo a un proyecto de gobierno particular, porque los proyectos de gobierno de nuestro país cambian cada cierto tiempo y la biblioteca trasciende proyectos de gobierno al igual que los planes, porque cuando queremos que se conviertan en políticas públicas, pues por supuesto no van a estar limitados solamente a un proyecto de gobierno, pero necesariamente esto implica que tengamos un trabajo de base comunitaria, una comunidad que reconozca, abrace la biblioteca, pero también que haya un reconocimiento a nivel estatal del lugar de la biblioteca, que es lo que dice Brian Steven, que no hay un reconocimiento de labor de la biblioteca, porque muchas veces como que lo que más daño le hace a la biblioteca es que sea tan conozcamos como ese lugar que todavía sigue siendo para muchos como ese lugar donde se guarda silencio, ese lugar que es gris, ese lugar que se vuelve también el cuarto donde se guardan utensilios y por eso una de mis recomendaciones alrededor de la tierra y la inclusión de la oralidad era vincularse con otras secretarías y otros ministerios. Si Colombia, por ejemplo, tiene 1.554 bibliotecas, como por ejemplo el Ministerio de las Tecnologías o el Ministerio de Agricultura, no va a querer 1.554 espacios para poder empezar también a darle vida a muchos de los proyectos que están en sintonía con las funciones sociales de la biblioteca. Y ahí hay que tener cuidado, en ningún caso es que la biblioteca se vuelva como un espacio para recibir todo y de todo sin un sentido. No se trata de eso, pero sí que podamos también aprender y presentar la biblioteca en virtud de las necesidades de los contextos, y a eso es que responde qué biblioteca para qué territorio.
Porque cuando logramos, por ejemplo, que haya una vinculación de una política específica en un territorio, por ejemplo, minero, en el cual estamos haciendo una defensa de la tierra, de los ríos, de muchos asuntos, y vinculamos a ese espacio la biblioteca, pues también se pueden vincular organizaciones de base social, pero también se puede vincular a partir de mesas territoriales, por ejemplo, con los actores estatales. Entonces, ahí me Natalia, te nos fuiste por un momento. y reconocida, no solamente por lo estatal, sino también por lo comunal, como un espacio para la vida. O sea, no es un espacio solo para ir a leer, ¿sí? O para ir a informarse, sino un espacio que responde a las necesidades de ese territorio, necesidades culturales, necesidades informativas y necesidades que apuntan también a la justicia social. Vale, muchas gracias. Bueno, yo pienso que has resaltado algo muy interesante, que no solo es el cambio que se está dando en las políticas, que se ha venido avanzando en esto, como tú mismo nos has mostrado en todos estos ejemplos, sino también cómo es importante ir transformando el sentido común, ¿no? Que llamamos las prácticas bibliotecarias en territorio, que esto no necesariamente ocurre al mismo ritmo de cómo se cambian los documentos de políticas, ¿no? Y este es un gran reto porque pues tiene que ver con las prácticas cotidianas, también con sentidos que tenemos muy arraigados de las posibilidades de las bibliotecas y esto pues es un proceso lento, digámoslo así. Bueno, para finalizar, quería preguntarte cómo poner a dialogar lo comunitario y lo institucional. En algún momento tú nos decías la importancia de establecer formas comunales para formular las políticas, pero a veces, digámoslo así, lo comunitario tiene unas lógicas muy distintas a lo institucional. Entonces, ¿cómo generar estos diálogos y que no sean jerárquicos y que no sean bajo la lógica de uno solo? ¿Cómo generar este diálogo? Bueno, ahí hay un asunto muy importante y es que tampoco podemos ser ingenuos e ingenuas y saber que nuestro país es un país todavía profundamente desigual y un país profundamente desigual en el cual las decisiones se toman en general de arriba hacia abajo. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que también no tengamos muchos casos que ejemplifiquen que se puede de abajo hacia arriba y que se puede trabajar horizontalmente, es decir, lo comunal también puede trabajar con lo institucional. Y yo creo que ese sería el ideal, porque cuando pensamos, por ejemplo, en la biblioteca como un bien común que todos y todas disfrutamos, pero nadie se apropia, requerimos todas las manos, todo el esfuerzo y todos los recursos de lo comunal, pero también de lo estatal y lo institucional, no solamente del uno del otro. Ahí tenemos unos retos que yo creo que incluso van más allá de lo técnico, de lo administrativo, de la gestión, sino que son retos de humanidad. Nosotros somos un país con profundos dolores y a veces tenemos unas discusiones muy complejas de entonces quiero ser solamente popular, solamente comunitario, o no quiero intervención del Estado, no quiero apoyo, o entonces el Estado sí, no, hay que intervenir y tenemos que poner recursos porque hay que mantener un espacio, pues cuando eso pasa. Y yo creo que ahí lo principal es, recordando la colección Futuro en Tránsito de la Comisión de la Verdad, ir a cada una de esas palabras y a cada uno de esos verbos que todavía necesitamos incorporar, o sea, el perdón, la escucha, porque de lo contrario va a ser muy complejo que ese ideal, porque evidentemente yo les hablo desde experiencias que hemos tenido, no solo en la línea de investigación, sino desde el colectivo Bibliotecas a la Calle, del cual soy parte, por ejemplo, en el campo de bibliotecas escolares, que yo siento que hemos avanzado un montón, hemos hecho discusiones a nivel de país, mesas territoriales, pero en ningún momento negándonos a hablar también y a sentarnos en la misma mesa y a buscar alternativas conjuntas con la institucionalidad. Entonces, pero eso lo logramos porque también tenemos una disposición a la escucha amorosa. Natalia. También a la palabra dulce,
derechos, pues pueden ser, hola, pueden ser, ¿hasta dónde me escucharon? Pueden ser, o sea, que estamos dispuestos y dispuestas a sentarnos en la misma Ya. mesa, sabiendo que somos diferentes, que hay diferencias, pero que esas diferencias, si no ponen en juego asuntos como por ejemplo la vida o los derechos humanos, pueden ser reconciliables y que podemos también aprender a conversar, a construir conjuntamente. Yo creo, Valeria, que para que de verdad podamos aportar y apostar como país a que esos proyectos sean de verdad bienes comunes, primero tenemos que saldar unos asuntos humanos que no tienen nada que ver ni con lo bibliotecológico, ni con lo pedagógico, ni con lo técnico, pero que para eso la oralidad es fundamental, porque es la palabra dicha, no es solamente la carta enviada, el informe técnico desarrollado, sino que son espacios en los que nos podemos sentar, incluso recurriendo a metodologías y a formas tradicionales como los círculos de la palabra, que la Biblioteca Nacional tiene también un ejercicio bellísimo al respecto, a círculos de la palabra, a escucharnos, a ver cómo lo podemos hacer, porque no hay una fórmula mágica. O sea, no podríamos decir paso 1, convoque, paso 2, sistematice, paso 3, haga un círculo de la palabra. No, también dependerá de esos dolores y esas formas en que esté asentada y así a la biblioteca al territorio, que podremos definir cómo lo vamos a hacer. Pero eso nos requiere renuncias de lo humano, no solamente de lo técnico, sino de lo humano. Ser capaz de decir, sí, yo voy a hablar con esta persona que creí que nunca iba a poder hablar y poder sentarme a hacerlo, a construir. Y ahí es donde se construye comunidad. Como decía Gustavo Esteva, fundador de la Universidad de la Tierra, es nosotrearnos más y palabrearnos más. Eso es muy, muy lindo lo que dices, Natalia, y pues más allá del tema de los planes, de las políticas, también resaltas algo muy importante y es que la biblioteca puede ser ese espacio para hablar, ¿no? Para encontrarse, para hablar de lo que sea y que de verdad haya un diálogo ahí, la posibilidad de sanar a través de la palabra. Entonces, bueno, yo creo que con esto vamos cerrando. Natalia, pues nos pasamos unos minuticos, pero es que estaba muy buena la conversación. Muchas gracias por tu presentación, ha sido muy enriquecedora y de verdad te agradecemos por este cierre que ha traído las reflexiones, pues que realmente asientan muchas de las cosas que hemos trabajado en esta semana y que seguiremos pues trabajando también en práctica, digámoslo así, mañana en los talleres. Entonces te agradezco a ti y a las personas que han asistido el día de hoy. Los invitamos también a participar esta tarde a las 5 en nuestro último conversatorio de experiencias bibliotecarias en torno a la oralidad. Será un espacio para compartir sobre experiencias relacionadas específicamente con las oralidades en la cultura digital, que era el eje temático que teníamos esta mañana. Y nuevamente que mañana tenemos la jornada de los talleres, a los cuales todavía pueden inscribirse según su preferencia. Tenemos 25 opciones disponibles, ya sea en la jornada de la mañana de 9 a 11 o en la tarde de 3 a 5. También es importante recordarles antes del cierre que para obtener el certificado de participación del Congreso debe haber un 75% de asistencia a las actividades programadas. En el caso de no haber asistido a las actividades en vivo, podrán verlas en la sección de memorias en la plataforma virtual desde el 25 de noviembre hasta el 3 de diciembre. De esta manera podrán completar el porcentaje de asistencia requerido para su certificación y sobre todo disfrutar de las actividades del Congreso a las que no hayan podido asistir en tiempo real. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante toda la semana en este recorrido por las oralidades de las bibliotecas del sur global. Los esperamos en el conversatorio y en los talleres para terminar nuestro camino. Feliz resto de tarde.